Abre tu Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hoy terminamos esta hermosa carta que ha sido de tanta bendición para la iglesia, sin duda para mi vida, sé que para la tuya. Y como lo hemos hecho antes, vamos a leer juntos a una voz esta porción y en honor a la palabra del Señor te invito a que te pongas de pie junto conmigo, Biblia abierta y a una sola voz. Vamos a leer los versos 10 hasta el verso 20 y después leemos el 24, ¿ok? Así que dice la palabra del Señor, todos, Efesios capítulo 6, verso 10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Verso 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Inclina tu rostro. Padre, aquí estamos a una voz, a un solo corazón. Agradecidos porque nos das la bendición de estar reunidos. Es un milagro que podamos congregarnos, este regalo de fe que nos has dado para creer en ti, Señor. Es un regalo reconocer que te necesitamos, Señor, observar nuestra condición y reconocer que has sido tú quien nos has enseñado a lo largo de estos 4 meses y nos acercamos a ti, Señor, con humildad. Empezamos en Efesios capítulo 1, estamos en Efesios capítulo 6 y te pedimos una vez más que tu palabra nos limpie y nos transforme. Haznos más como tú, es la única manera que podemos vivir como nos has llamado, Señor. Hoy más que nunca necesitamos tu fortaleza y tu poder en nuestras vidas, Señor. Gracias por amarnos. Tú nos has rescatado de la muerte, incluso de nosotros mismos, y nos has hecho tuyos. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de acercarnos a ti en oración. Te amamos. En Jesús oramos y juntos decimos amén. Gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar. Qué bonito se oyó eso. Toma tu lugar. Es tuyo. Y Dios te ha dado la oportunidad de pertenecer a la familia de fe. Pero si vengo por primera vez, es tu lugar. Hemos aprendido los primeros 3 capítulos que son de enseñanza, son doctrinales. Abre tu Biblia, abre tu cuaderno. Y observamos que los últimos 3 capítulos, ¿recuerdas? Los primeros 3 eran doctrinales, los últimos 3 prácticos. Y aprendimos en el bosquejo que hay una respuesta del creyente. Aún si no habías venido y no habías escuchado toda la serie, vimos que el creyente, después de abrazar el regalo de la gracia de Dios, saber lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, creer en su obra nos da vida.
como un bebé. De hecho, utilizamos el ejemplo de un bebé, que después de tener vida, lo primero que comienza a hacer es aprender a sentarse. Y tú y yo estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo. Y comienza una vida espiritual. Empezamos a valorar lo que antes no valorábamos, empezamos a ver lo que antes no veíamos, nos empieza el Señor a limpiar nuestros ojos de tanta mugre que había en nuestros ojos y empiezan a caer todas estas ideas del mundo y podemos ver lo que el Señor quiere que veamos. Y podemos, como el ciego decía, yo solo sé una cosa, antes estaba ciego, ahora veo. Y comienza una vida espiritual y comienzas a crecer en el Señor. Y después de estar sentado, vimos que la respuesta del creyente, ¿cómo se ve? Como caminar, un andar cristiano. Vas creciendo, vas conociendo al Señor. Él te capacita por medio de su Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade. Y si tienes ahí tus notas, mi caminar cristiano se ve, número 1, en unidad. Se ve, número 2, en pureza. Se ve, número 3, en amor. Incluso lo aprendimos en parte 1 y parte 2. Y por último, mi caminar en Cristo es en victoria. ¿Cómo se escuchó la iglesia leyendo estos versos? A una sola voz, como un ejército, listo, abrazando, creyendo cada palabra que el Señor nos da. Y de hecho, la postura ahora cambia porque ya no estamos sentados, ya no estamos caminando. Ahora, ¿qué notaste? Estamos firmes, firmes. Necesitamos saber que estamos en una batalla, saber cómo vivir en victoria. Por eso Pablo nos ha llevado, antes de comenzar a hablar de estas huestes espirituales y hablar de esta armadura, Pablo nos ha llevado desde el inicio a entender el propósito de Dios. Regresa conmigo al capítulo 1 de Efesios. Solo te voy a dar algunos versos para que podamos entender cómo llegamos hasta aquí. Vamos a hablar de una armadura, vamos a hablar de cosas espirituales. Entonces necesitamos entender que el propósito de Dios, el verso 9, en el capítulo 1, es que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Porque Él quiso, Él se había propuesto en sí mismo, dice el verso 10, de reunir ¿qué? Todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Y observamos y caminamos y vimos que el misterio revelado es la iglesia, una nueva sociedad que por medio de la muerte y resurrección de Jesús, ahora Él forma su iglesia, hombres y mujeres creyentes en Jesús. Ahora somos llamados cristianos, estamos bajo el gobierno de Cristo. Dios quita la barrera que separaba a los judíos y a los gentiles, los ha unido en Cristo. Y entonces el capítulo 2, ahí en Efesios, da una vuelta. En el verso 19 nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Él te ha adoptado, eres suyo, eres su hijo, eres su hija. Y en el capítulo 3 continuamos, Pablo escribe en el verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo en mí, Cristo en mi corazón. Y comienza un crecimiento tal como un árbol, comienza un crecimiento arraigados, dice el texto, y cimentados en amor. Seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién quiere la plenitud de Dios? Todos quieren la plenitud de Dios. Entonces, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 vimos cómo vivir a la luz de lo que Jesús ha hecho. Así de hecho comienza el verso 1 del capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden, caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En Cristo recibimos un llamado a vivir una vida que glorifique a Dios. Ya no estamos en prisión. Se abrió la puerta de la cárcel y muchos cristianos, ya soy salvo. Oye, ¿ya viste la puerta? Está abierta. Y afuera hay un carruaje real. El Señor te está llamando a su presencia. Y tú llegas con el Señor y dices, pues lo que yo merezco, el Rey justo, me acaban de sacar de la cárcel. ¿Qué es lo que
creemos en ese momento, pues viene esa ira justa, lo que merezco. Y el Señor no solo no nos da lo que merecemos, nos da lo que no merecemos, eso es gracia, y nos adopta como sus hijos. Aquí está tu acta de adopción, en su sangre. Y te voy a enviar de regreso a que todos esos que están en las cárceles, tú puedas ir a anunciarles. Hay muchos allá afuera todavía y Dios te ha rescatado. Y entonces, antes de que vayas y digas, sí, Señor, yo voy, tú me envías, el Señor hace algo que vuela en nuestra mente. Dice, espera, sé que si tú vas solo en tus propias fuerzas, vas a fracasar. Yo voy a morar en ti. Yo voy a hacer una morada en ti para que tú veas lo que yo quiero que veas en este mundo, para que estés armado con las armas que yo te he dado. Y entonces cuando tienes esa realidad del evangelio, que no solo fuimos salvos de la paga del pecado que es la muerte, de la separación de Dios, no solo vas al cielo por lo que Cristo hizo, sino ahora puedes ser funcional en una vida como la que estás viviendo, como la que estamos viviendo. Y entonces recibimos un llamado a vivir una vida que glorifique a Dios, andamos en unidad, y eso fue lo que vimos en el bosquejo. Dios nos dio dones y ministerios a la iglesia. Cada uno de ustedes es importante porque tienen un don que Dios te ha dado para contribuir. Eso lo aprendimos a andar en pureza. Pablo dice, ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios, como antes vivían ustedes. Vivan una vida de verdadera justicia y santidad. Y de hecho, los últimos 2 domingos vimos andar en amor, en armonía. Y recuerdan que vimos un principio del reino de Dios, que es el principio de la sumisión mutua. Nosotros cedemos, hacemos a un lado esos derechos para poder amar a otros. Y lo vimos en las relaciones tan importantes entre esposo y esposa, papás e hijos, y que vimos el domingo pasado, jefes y trabajadores, cada uno en su parte cumpliendo esta armonía. Entonces somos llamados a vivir en esta vida digna del amor que hemos recibido. Cristianos y cristianas que están escuchándome, si estás tomando nota, imita a Dios. Imita a Dios y deja que fluya de ese carácter de Dios tu respuesta, de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios santo. Por eso el capítulo 6 en el verso 10, así arrancamos hoy. Por lo demás, por todo esto que te acabo de decir, hermanos míos, nuevamente esta enseñanza es a aquellos que han recibido la gracia de Dios. ¿Cuál es la instrucción? Verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podíamos hablar de esto antes, iglesia. Al menos no podíamos brincarnos al capítulo 6 si no pasamos por los primeros 5 capítulos. Y Pablo le dice a la iglesia, él está en cadenas, él está en esta prisión y le dice a la iglesia, iglesia, hay una exhortación final. Y aplica hasta nuestros días aquí en Tlalnepantla, en México, en 2025, casi 2026. Cristianos, vamos a tener oposición. Detrás de las cosas que vemos en el mundo hay una batalla espiritual. No se ve a simple vista, pero tenemos enemigos espirituales. Hay autoridades malignas espirituales que están en oposición a Dios. Están en oposición a la iglesia y por eso tú y yo necesitamos a Dios. Porque van en contra de todo lo que nos ha enseñado Dios. ¿Qué acabamos de leer? El caminar cristiano es en unidad, ¿qué más? Pureza, ¿qué más? Amor y está este mundo en contra de la pureza, en contra del amor, en contra de la armonía. Justamente el enemigo va a buscar la división, va a buscar la discordia, va a buscar el pecado. ¿Cuál es su objetivo? Manchar nuestro testimonio, destruir el testimonio de los cristianos y las cristianas en este mundo tan oscuro. Y seguramente o probablemente te ha pasado, no que muy cristianito, no que muy cristianita. Igual solo me pasa a mí. Destruir el testimonio del cristiano. ¿Va a haber oposición? Claro que sí.
Por lo demás, hermanos míos, nos están diciendo hasta el día de hoy y el tiempo que resta, la iglesia que está en la tierra va a enfrentar oposición. El enemigo lo que quiere es estorbar, destruir el testimonio de la iglesia de Cristo, quiere destruir el testimonio de las familias cristianas en todo el mundo. Y entonces, iglesia, Semilla Vaz, tenemos que responder. ¿Qué hacemos ante esta exhortación? Bueno, si estás tomando nota, número 1, tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar vigilantes, confiando solamente en Dios. Por eso el texto dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo vamos a bosquejar esta última enseñanza? Muy sencillo, va a fluir naturalmente en 3 partes. Es más, podemos hasta hacerla en 4. Primero nos va a mostrar quién es este enemigo que tenemos los cristianos. No es un pasaje de una explicación exhaustiva sobre el diablo y los demonios, pero va a ser suficientemente claro para que sepamos que tenemos un enemigo y que quiere destruir nuestras vidas y la iglesia. Entonces vamos a ver, número 1, el enemigo. Número 2, la armadura que tenemos disponible. Número 3, el poder que tenemos en Cristo. Y número 4, el ánimo que nos da el Señor. Por lo demás, hermanos míos, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué leíste en el verso 11? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje es de suma importancia porque el enemigo no quiere que creamos que existe. Eso lo inventaron para asustar a los niños, dicen. Exacto. Y si creemos que existe, Satanás no quiere que estemos preparados. No quiere que estemos armados. No quiere que le hagamos daño a la oscuridad. Si entras a un cuarto completamente oscuro, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Prender la luz. ¿Y a dónde se va la oscuridad? Desaparece. Y el enemigo quiere apagar la luz en nuestras casas, apagar la luz en la colonia, apagar la luz en el estado, apagar la luz en México. Y la iglesia es luz y sal. Qué interesante. Quiere apagar nuestro testimonio, que estemos tan ocupados en cosas que no importan para que no reflejemos a Cristo. Así que hay una guerra sucediendo y muchos de los que estamos aquí hemos escuchado este término de guerra espiritual, tenemos cierta idea, pero lo que queremos hacer hoy es un balance en el tema de la guerra espiritual. Claro que sucede, pero no es contra carne ni qué más, ni sangre, no es contra personas, no es humana. La naturaleza de la batalla que vamos a leer son fuerzas malignas, invisibles. ¿Qué tipo de poderes son? Dice ahí, contra principados, ¿qué más notas? Potestades y gobernadores de las tinieblas. No voy a hablar si son o no jerarquías, realmente no importa. No te claves en eso, no te ayuda, no te bendice. Al final déjame decirte que si te bendice, ese enemigo está vencido. No necesitamos estar metidos en eso, porque el énfasis que está aquí es que hay autoridades malignas, hay poderes invisibles malignos y hay una realidad, una presencia maligna, invisible, espiritual en el mundo. Pero la palabra que Pablo va a utilizar aquí es que son autoridades, porque influyen sobre gobiernos, influyen sobre autoridades humanas. Jesús lo dijo. Si recuerdas esto, Jesús le llama al diablo el príncipe de este mundo. También Juan dijo en su primera carta que el mundo entero está bajo el maligno. Así que las necesidades, o más bien las realidades espirituales son estas. Aunque realmente hay autoridades malignas que dominan el mundo, el poder y la victoria no está en ellos. El poder y la victoria, ¿en quién está? En Jesús. Él está sobre todas estas autoridades completamente. Aquí no es el yin y el yang, el América contra Chivas. No.
está aplastado. La luz en las tinieblas resplandece. Realmente Dios permite eso y hay espacio para preguntas. Señor, ¿por qué? Hay un propósito mayor. Pero quiero que sepas esto. El enemigo está vencido y Dios es el soberano sobre todas las cosas. Todo lo que estoy a punto de leer, no pierdas de vista eso. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y de hecho no es nuevo, lo vimos en Efesios 1:19. Pablo ya había escrito de esto. Dice cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Al inicio de estos domingos estuvimos viendo lo que ya tenías, lo que Dios había abonado en nuestra cuenta espiritual. Y Pablo dice que todos los cristianos y las cristianas sepan cuán asombroso poder está a su disposición. Mira lo que dice el verso 20. Ahí está. Si lo habías olvidado, memorízalo, subráyalo, créelo. Dice, la cual operó en Cristo. ¿Qué tipo de poder es? ¿Qué dice? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado. Ahí está el verso 21. Y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el 2025. Y sometió, ¿qué lees en el verso 22? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas? Todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos, el mal existe en el mundo. El pecado entró por un hombre, sin embargo, el mal no lo creó Dios. Sí existe el mal, pero aquí vemos que no es una guerra entre el bien y el mal, porque Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Porque sucede que a muchos cristianos les gustan las cosas místicas. Y el problema es que si es así, y ese es tu caso y me estás escuchando, tal vez en este momento dices, sí, es que a veces me llama la atención esto, te voy a prevenir algo. Cada vez vas a buscar más y más sensaciones. Cada vez vas a buscar más experiencias. Pues por eso es lo que llama la atención. Como dicen por ahí, es lo que vende. Y ¿saben lo que sucede? Se tiende a hacer un espectáculo de esto. Ponen a las personas en el centro y quitan a Jesús del centro. Es importante decirlo, Jesús es el único Señor, el verdadero y legítimo soberano. Y los seres espirituales que ya vimos que sí existen solo son usurpadores. Por eso aquí pone el texto al final su lugar de influencia. ¿Dónde tienen influencia? Contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? ¿Dónde dice? En las regiones celestes. La primera pregunta que viene a la mente es, bueno, ¿qué es este lugar que llama Pablo las regiones celestes? Más que un lugar físico, es más bien una esfera de dominio. Hay una esfera de dominio maligno, tal como Jesús vino, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús lo que vino a hacer es establecer el reino, no en Jerusalén inicialmente, sino en ¿dónde? En el corazón de las personas. Entonces hay una esfera de dominio maligno, hay una esfera de dominio del Señor, pero quiero darte una buena noticia. La esfera de dominio del Señor está sobre la esfera de dominio del maligno. El propósito es eterno, Él lo permite, pero la Biblia nos enseña que su esfera de influencia es un mundo invisible, que no es una locación geográfica, sino esta es esfera de poder. Y entonces, ¿cómo lo ves? Porque sus obras tienen como característica que son malignas, que son perversas, que son tinieblas, que son maldad. Esas esferas de dominio invisible utilizan estructuras humanas y entonces, claro, esas estructuras quizás sean gobiernos o economías, llevan a cabo sus planes malignos. Entonces esa es mi excusa para no ser un buen ciudadano. ¿Cuál sería la respuesta a eso? No. Porque Dios nos llama a orar por ¿quiénes? Por nuestras autoridades. Literalmente,
Jesús mismo nos ejemplificó y dijo: dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por eso respetamos a los gobiernos y nuestra lucha no es contra las personas. Sí, Benji, pero cuando no están alineados a la palabra, porque claro, entendemos ahora que Satanás está detrás de muchos de los planes que vemos en el mundo y en nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Toma nota y créelo, oramos y clamamos a Dios que cambie corazones, que alcance a aquellos que están en eminencia. Estamos entendiendo en esta porción que sí hay seres malignos, hay seres espirituales que pueden manifestarse a través del sistema del mundo, que es un sistema de ideas que van contra Cristo, filosofías que van contra la Biblia, personas y estructuras humanas que simplemente están en contra de Dios, simplemente están en contra de su palabra y de su iglesia. Y estoy seguro que lo estás viendo en las noticias. Pero déjame prevenirte, ya que sabes que existen, tienes que seguir tomando nota. Aquí dice que son astutas estas autoridades malignas. Mira lo que dice el verso 11. Vestíos de toda, ¿cuánta? Toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra, y subraya ahí el texto, ¿qué dice? Acechanzas del diablo. El enemigo trae artimañas, estrategias, fintas, como le quieras llamar. Es ingenioso, tiene tácticas. Lo puedes ver en Job. ¿Con qué has estado acechando a mi siervo Job? Está acechando, está buscando. Y entonces podría dividirte de una manera muy sencilla para continuar con el texto, que el ataque va a venir generalmente de dos formas. Prepárate. Hay ataques directos. Una directa persecución contra la iglesia. ¿Lo estás viendo? En Medio Oriente, en Asia y en África. Cristianos en Nigeria son asesinados simplemente por estar exactamente haciendo lo que tú y yo estamos haciendo en este momento. Y entran y queman y matan todo lo que está frente. Es un ataque satánico directo. Siembran la iglesia, pero también la persecución hace que la iglesia despierte. Son cristianos más firmes. Así que sigue orando por nuestros hermanos en persecución. Incluso dentro de nuestro propio país hay muchos lugares en donde nuestros hermanos son amenazados de muerte. Necesitamos orar por ellos, que Dios fortalezca su fe, que les ayude. Están los ataques directos, pero también están los ataques indirectos. Otra estrategia que Satanás utiliza es la seducción. ¿Y qué crees? A veces ha sido muy efectiva dentro de la iglesia. Porque la seducción puede venir seducción al pecado o seducción al error. Y lo que sucede con estos ataques es que son filosofías humanas que se filtran dentro de la iglesia y distraen a la iglesia del propósito principal, de la misión principal de la iglesia, la gran comisión de Mateo 28, que dice: id y haced discípulos a las naciones. Y estamos peleándonos o haciendo cualquier otra cosa menos de enfocarnos en lo que nuestro Señor nos ha dicho. Y de repente llegan, y ahora más con la facilidad de leer contenidos en internet, vienen nuevas modas teológicas. Maestros que salen de la palabra de Dios y comienzan a enseñar cualquier otra cosa y enseñan error. Y a lo largo de la historia ha sido una estrategia muy utilizada. Tenemos que estar alertas ante ambos ataques. Te lo dije hace un ratito, otra estrategia es ignorarlo. No, Satanás no existe. Esa es la artimaña más utilizada de Satanás. Hacer que creas que no existe o que es una fantasía. Puedes también subestimarlo. Tengamos cuidado. La guerra espiritual no tiene que ver con supersticiones o gritos, oraciones extrañas. La Biblia no nos enseña ningún tipo de práctica así. Lo que sucede es que cuando haces ese énfasis en la iglesia, entonces distraes a la iglesia de dar testimonio en el mundo. Y a veces lo único que provocamos es que la gente nos vea como locos. Y esa también es una artimaña, es una estrategia.
Con eso, iglesia, voy a ser muy enfático, no te estoy alentando a que vayamos a otras iglesias y les digamos, ustedes están mal, ¿qué están haciendo? No es nuestra labor criticar a los demás, pero es un momento, estamos en el texto, es un momento donde se puede enseñar esto, porque la verdad es de lo que más te vas a encontrar en la televisión cristiana y en los libros, en las librerías cristianas. No negamos la realidad que hay una guerra espiritual y no negamos la realidad que hay armas ofensivas en esta guerra, pero más que llegues y digas, no, es que llegué y se apagaron todas las luces y se abrió tal puerta. Y Benji, ¿quiere decir que eso no pasa? Sí, sí pasa. Claro que es algo que sucede. Las menores de las veces, pero las mayores de las veces pienso que tiene más que ver con sembrar duda en nuestros corazones, en nuestras mentes. ¿Será verdad Jesucristo? ¿Será verdad que Jesucristo es Dios? ¿Será verdad que Dios me escucha cuando oro? Batalla espiritual. ¿Será verdad que Dios me ama? Hay una batalla espiritual. ¿Será verdad que la Biblia es la palabra de Dios? Hay una batalla espiritual. ¿Será verdad que hay salvación únicamente en el nombre de Jesús? Hay una batalla. Y creo que también el enemigo nos acecha con condenación. Dime por favor si hay veces que piensas que no tienes perdón por lo que hiciste, que piensas que llegaste demasiado lejos. ¿Cómo caíste otra vez en lo mismo? Y llega ese pensamiento, y aún así piensas orar. Aún así piensas ir a la iglesia. ¿Qué me dices del temor que siembra en el corazón? ¿Qué me dices de la depresión bajo la cual pudieras estar? ¿Qué me dicen de tal vez esos malos pensamientos que de repente vienen a nuestra mente y dices, ¿de dónde salió eso? Hay muchas acechanzas y Satanás va a querer engañarte. No podemos evitar un pensamiento, pero sí podemos evitar una cadena de pensamientos. Tanto como no puedes evitar que un pájaro vuele encima de tu cabeza, pero que ponga nido e invite a sus amigos y hagan fiesta. Entonces ya sé a quién echarle la culpa, al diablo, ¿no? ¿Él es el culpable de todo lo que nos pasa? ¿Cuál es la respuesta? No. Muchas veces somos tentados de nuestra propia concupiscencia y preferimos culparle o echarle la culpa de todo. Entonces ya sé, Benji, pues vamos a atarlo. Y empiezan a atar cuantas veces ya lo han atado y sigue suelto. ¿Por qué no da resultado? Porque ese no es el tipo de guerra espiritual al que estamos llamados, familia. Eso es lo que el diablo quiere en nuestros servicios de adoración. Que le demos el lugar al diablo y que estemos reprendiendo y estemos refiriéndonos a él, y en vez de orar a nuestro Padre estamos diciéndole a Satanás cuánta cosa. Y creo que ahí Satanás logra su objetivo: desviar la atención de la gloria de Dios, desviar la atención de su palabra y del poder, y ponemos nuestra atención en él. Satanás no es rojo ni tiene cuernos, no tiene esta pijama, ¿no? Y aprieta el botón y se ríe. No es que lo veas y te espanta, más bien se disfraza de cosas buenas, de cosas que nos gustan, cosas que nos traen satisfacción, vicios, placer, reconocimiento propio. Es más, se disfraza de religión para desviarte de la fe verdadera. Te presenta la moralidad para que confíes en tus justicias. No quiere cristianos, quiere gente moralmente buena, pero no gente que se sepa pecadora y que necesite a Cristo. Quiere que confíes en tus justicias y no en la justicia de Cristo. Se disfraza para que pienses que todas las religiones llevan al cielo. Solamente hay una persona que puede llevarte al cielo, y ese se llama
Jesucristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Tiene un poder, sí, pero es limitado. Satanás no es como Dios, es un ser creado. Satanás no es igual a Dios en poder. Dios es todopoderoso. Satanás no es Dios, no es todopoderoso. Dios es omnisciente, que sabe todo. Satanás no lo sabe todo. Dios es omnipresente, Él puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Él está vencido. Y aunque sí hay ataques y lugares de influencia más fuertes en un lugar que en otro, solo el poder de Dios puede ayudarnos a defendernos y darnos la fuerza suficiente para vencer el mal y vencer su astucia. Y entonces estamos aquí, tenemos el texto abierto, estamos al final de la serie y el tema de la guerra espiritual es que a veces se estira y causa confusión y hasta empezamos a nombrarle a los demonios, ¿no? Ese es el demonio del adulterio y el de la pornografía. No son demonios, se llama nuestra carne. Y el enemigo y sus huestes de maldad apelan a nuestra carnalidad, apelan al pecado en nuestras vidas. Y si tú y yo no estamos fortalecidos con la armadura de Dios, entonces vamos a caer. Y luego nos limitamos a pensar que la guerra espiritual, no, esa casa está embrujada, vamos a hacer guerra espiritual, ¿no? Pero no nos damos cuenta que la guerra espiritual está en el matrimonio cuando no hay mutua sujeción. No hay amor, no hay respeto. La guerra espiritual está en la familia, con la obediencia de los hijos a los padres y los padres en disciplina del Señor a los hijos. Dime, por favor, ¿de qué te sirve que saques espíritus y demonios de cuanta gente endemoniada en situaciones espirituales complicadas y no puedes hacer a un lado de tu corazón el orgullo y la soberbia? Y sigues viviendo para ti. Esa es una guerra espiritual. Ahí empieza la guerra espiritual. Solo el Señor nos puede ayudar, iglesia. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, hay dos mandatos. El primero es, fortaleceos en el Señor. Y el segundo es el verso 11, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? ¿Qué dice el texto? De Dios. Las armas para defendernos no son carnales. Por eso nuestra batalla queremos, siempre que tenemos, y ahora en Año Nuevo, ¿no? Vamos a que las, ¿cómo le llaman? Las de Año Nuevo, las, más fuerte, no estoy bien sordo. Gracias, propósito. Y muchos de esos propósitos, que es bueno tener ciertas metas alcanzables, es que queremos pelear batallas espirituales con armas físicas. Y las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Y ya desde ahí, desde el propósito, está todo mal. Porque necesitamos entender que las armas que Él nos da no son carnales, no son humanas, no son tuyas, son de Dios, son espirituales. Por eso Pablo va a mencionar distintas. Vamos a pasar brevemente por ellas: la fe, la oración, la salvación, la palabra de Dios. Nuestras armas principalmente son espirituales. Por eso te lo voy a decir de esta manera: el poder del cristiano para vencer la tentación, el poder del cristiano para vencer la impureza, no va a ser por medios de nuestra propia fuerza. Es Cristo mismo actuando en nosotros. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos actúa en ti, actúa en mí. Él es el que puede ayudarnos a librar esta batalla. Él ya venció. Por eso la traducción del lenguaje actual dice: dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas, o las fuerzas necesarias. Así que, ¿en qué punto tú y yo tenemos que estar firmes? Te hago una pregunta sencilla. ¿Quieres estar firme en tu relación con Dios? Yo creo que sí. Por eso la Biblia no te llama a temer a Satanás. Qué interesante. Te llama a temerle ¿a quién? A Dios.
Por eso nuestra preocupación no tiene que ver, oye, ¿qué onda con los endemoniados y estas cosas? ¿Qué onda con la liberación? Benji, ¿cuándo va la clase de liberación nivel 2? Porque ya tomé la nivel 1, ¿no? Satanás provee las tentaciones, pero Dios te da el medio para resistir, vencer, porque Cristo resucitó. Por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. Tu sufrimiento y el mío tienen fecha de caducidad. No vamos a estar así para siempre. Y Pablo nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios y lo menciona porque en el cielo no vamos a estar con armaduras, vamos a estar con túnicas blancas. Aquí en la tierra es donde tienes que usarlas. Y si no sabías que las tenías, te las presento. Aquí están. Son de Dios para ti. Úsalas de día y de noche. Camina con ellas, trabaja con ellas, duerme con ellas. Sé soldado de Cristo. Son tiempos de guerra. En tiempos de paz ya nos ponemos nuestra pijama celestial. Pero en tiempo de guerra, hasta con las botas, todo el tiempo. En esta guerra espiritual, muchos cristianos pierden la batalla porque están dormidos, están en un letargo. Y Jesús le dijo a los discípulos, sean vigilantes, oren para que no caigan ¿en qué? En tentación. Es una porción que nos lleva a estar alertas, que nos lleva a orar. Alertas a la tentación, alertas a nuestro propio corazón. Entonces voy a pasar brevemente cada una. Y dice, estad pues firmes, verso 14, ceñidos vuestros lomos. Si tienes ahí tu pluma, subraya, empieza a enumerar cuáles encuentras. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pablo hace referencia a 6 partes de la armadura de un soldado romano y toma esas partes para ilustrar 6 armas espirituales de Dios. La primera, ¿cuál notaste cómo se llama? La verdad. El cinturón de un soldado era un cinturón que iba en la ropa interior, era un cinturón de cuero, le daba al soldado estabilidad, pero también un lugar donde poner su espada. Y eso puede significar que la verdad de Dios, cuando estamos en la verdad de Dios, vamos a estar firmes y vamos a movernos en este mundo con libertad. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Dónde vas a encontrar la verdad que te ayude a enfrentar las mentiras? En la Biblia. Pero también la verdad puede ser en el sentido de integridad. Y quiero llamarte nuevamente a abrir tu corazón al Señor, porque un cristiano, una cristiana que practica mentira no puede tener victoria en la batalla espiritual. Tal vez ya te acostumbras a vivir mintiéndole a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. ¿Sabes a quién no le puedes mentir? A Dios y de hecho a ti mismo. Creemos que a veces nos engañamos, pero bien sabemos. Por eso el enemigo obra con mentira, el soldado de Dios obra con verdad. Y Satanás te va a mentir todo el tiempo acerca de quién es Dios, acerca de quién eres tú, acerca del mundo. Lo hizo desde el principio, fue la mentira. No vas a morir, vas a ser como Dios. Así que, segunda arma, vestidos con la coraza de justicia. Y la coraza es eso, donde está el corazón, un peto con piel y metal. Y lo que hace es proteger los órganos vitales. Pero para nosotros también puede significar en el sentido espiritual, número 1, que somos justificados. En Cristo hemos sido justificados. Y podemos ver estas amenazas de Satanás. Viene la condenación a tu corazón, a tu mente, pero si estás firme en Cristo, sabes que Él ha pagado por tus pecados, te ha justificado. Eso significa que te añadió su justicia y eso protege tu corazón. No sé si te ha pasado, a veces sabes que no me siento salvo, Benji. No me siento perdonado. Mi corazón y mis emociones me están diciendo que no voy a poder vencer este pecado. Necesitas la justicia de Cristo en tu vida. Necesitas esta coraza. Cristo me ha comprado a precio de sangre, me ha dado su justicia. Aunque no me siento muy espiritual, aunque no me siento muy cristiano el día de hoy, aunque no me siento capaz de vencer el pecado, por lo que Cristo ha hecho me capacita para vencer el pecado.
Y entonces me da la seguridad de mi salvación al 100%. Cuando tu corazón sea atacado de dudar de tu salvación, recuerda que tienes la coraza de justicia. La justicia no tuya, sino de Cristo. Próxima vez que seamos tentados, no solo es una oportunidad de pecar, es una oportunidad para escoger amar a Dios. Verso 15. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y probablemente ahí está Pablo viendo las botas del soldado, estas botas romanas, de soldados romanos, era una media bota y llevaban unas especies de tachuelas en la suela, en los zapatos. Y eso le daba al soldado, pues lo que hace hoy, estabilidad. Porque necesitabas enfrentarte cuerpo a cuerpo. Ahorita vamos a ver que la espada no es una espada larga, es una espada corta, una especie de daga. Quiere decir que vamos a pelear cuerpo a cuerpo, quiere decir que vamos a estar batallando, que no va a ser nada más así, ¿no? Declarando y atando y desatando. Y va a haber una lucha. Va a haber una lucha. Vamos a tener que utilizar lo que Dios nos ha dado. Y si tú no estás firme, no sé cuántos de aquí hacen box, pero es lo primero que te enseña, ¿no? Tu postura. Si estás así, hasta te tiran más fácil. El Evangelio te da, si estás tomando nota, firmeza a mi vida. Me permite tener estabilidad cuando estoy centrado en la verdad del Evangelio. Pero también habla de apresurarme a predicar el Evangelio. Sé que no me pediste tarea, pero te la voy a dar. Ya se la di al servicio de las 10, va al de las 12. Que no pase el año si no la has predicado a una persona de Cristo. Ay, ven, yo algo más fácil. Yo no te lo estoy mandando, te lo está mandando el Señor. Comienza en casa, pero sal de tus 4 paredes, predica el Evangelio. Porque cuando predicas el Evangelio se está librando una batalla espiritual por la eternidad de esa persona. Pídele al Señor que te importen las personas, que te importen aquellos que son creados a imagen y semejanza de Él. Que quites tus ojos de ti mismo y los pongas en las personas que tanto necesitan. Seamos prontos en predicar el Evangelio. ¿Y qué te decía que tenían en la suela estas botas? Unos tachones. ¿Y saben qué sucede? A muchas personas han caído porque los zapatos que tienen no son el Evangelio. Son un Evangelio centrado en el humano. Y nunca creyeron en la suficiencia de que Cristo vino a este mundo y murió por tus pecados, resucitó al tercer día y es el único camino al Padre. Ese es el Evangelio. Pero muchas personas se dejan llevar por un nuevo mensaje, un nuevo evangelio, como si hubiera un nuevo evangelio. Y se dejan llevar por el judaísmo. No, ya entendí eso, Benji, pero yo me quiero dejar mis cairelitos. ¿Sabes algo? Tiene que ver entonces con tus obras. Tiene que ver con el legalismo. No, Benji, yo quiero el espiritismo. Falsas religiones que, pues sí, no tenías puesto el zapato del Evangelio de la paz. Tu base nunca fue el Evangelio, que era lo más importante. Verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Además de todo esto, iglesia, también toma el escudo de la fe. Y este escudo famoso es un escudo romano, era muy alto, era 1,20 por 75 centímetros, y servía precisamente para detener las flechas. En ese tiempo a las flechas se les ponía una sustancia, se prendía de fuego y entonces volaba fuego. Y entonces cuando venían esas flechas, levantabas el escudo y la flecha se clavaba en el escudo. ¿Has sentido que de repente en tu vida hay un montón de flechas encendidas? Y algunas han llegado a tu corazón. ¿Qué necesitas? El escudo de la fe. Y explotaban de alguna manera en el escudo, pero el escudo estaba protegido porque tenía hierro, tenía piel, ayudaba a que no se propagara el incendio.
Y aparte era muy interesante porque este escudo tenía unos ganchos y los soldados romanos lo que hacían es que se enganchaban escudo a escudo uno con otro y permitían que de una manera hicieran un frente fuerte, y algunos soldados también ponían sus escudos arriba y entonces estaban en formación. Este escudo de la fe permite resistir los dardos ¿de quién? De Satanás. ¿Y cuáles son? Malos pensamientos. Pensamientos impuros, dudas, temor. Entonces el escudo de la fe es la promesa de Dios para tu vida. Porque estos pensamientos que luego se nos pegan, ¿no? Como dardos de fuego. Y requiere la fe, obediencia a Dios, requiere confiar en Dios. Lo que tú dijiste es verdad. Tú dijiste que me has salvado, yo creo que soy salvo. Tú dijiste que me has perdonado, yo creo que soy perdonado. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación, este casco. Tener bien puesta nuestra salvación, es decir, nuestra confianza en que Dios nos ha salvado, nuestros pensamientos cubiertos. Llevamos todo mal pensamiento, todo pensamiento cautivo, la obediencia a Cristo. Seguros de nuestra salvación presente, seguros de nuestra salvación futura. Un día Dios nos librará de la presencia del pecado y estaremos con Él en gloria. Ya no vas a necesitar esta armadura. Así que lo que adorna y protege al cristiano y lo capacita para mantener su frente en alto, confianza y gozo, es el hecho de que es salvo. Otra vez, protección. Cuando vienen esas tentaciones, necesito volver a Dios. Y la espada del Espíritu, dice el texto, que es la palabra de Dios. A ver cuántas espadas hay en este lugar. Levanta tu espada. Así hasta con efecto. No se sientan malos del celular porque van a empezar como en el concierto. No tengo algo en contra de los celulares siendo Biblias. Son muy útiles muchas veces. Ten tu Biblia física. Hay algo en el peso, en las hojas, en lo que escribiste, en lo que subrayaste, en la fecha que anotaste. Hay algo. Ten tu Biblia. Sé un hombre de la palabra, sé una mujer de la palabra. Lo que nosotros hacemos aquí es una predicación basados en la palabra. Intentamos traer el texto a ustedes, pero esta es la palabra de Dios. Las predicaciones no sustituyen tu tiempo personal con Dios a través de la Biblia. Necesitas ir al texto, a la espada, escritura, memorízala, créela, obedécela. ¿Cómo venció el Señor la tentación? Diciendo, escrito está. Y tú y yo podemos recordar lo que ha escrito el Señor y lo que es firme y es verdad en medio de la tentación. Verso 18, vamos de bajadita. Todo esto es una figura. Pablo nos está enseñando todas las áreas de combate, de defensa y de ataque. Pero ahora podemos hacer lo que siempre tenemos que hacer. Y comienza el verso diciendo, orando en todo tiempo. ¿Con qué tipo de oración? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ora, 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 ora. Cuando quieras orar, ora. Cuando no quieras orar, ora. Cuando más lo necesitamos. Clama al Señor. Acompañado de la armadura de Dios tiene que estar la oración, que es el medio para tomar estas armas. Señor, tu fe, tu salvación, tu palabra. Por eso dice con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Cómo venció el Señor Jesús en Getsemaní? Orando. No sea como yo quiero, sino como tú. Tu lucha no es contra tus papás, no es contra tu jefe, no es contra el gobierno. Ponte de rodillas, ora, predica el evangelio, toma la armadura de Dios. Verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo, subraya la palabra denuedo, hable de él como debo
hablar. Y denuedo significa dos cosas: claridad y valentía. El día de hoy necesitamos estas dos. Quizá hay tanto predicador valiente pero sin claridad, predica confuso. O hay pastores que predican con cierta claridad pero no les crees, predican verdades como si fueran mentiras. Necesitamos denuedo, ¿qué dice? Claridad y ¿qué más? Y valentía. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y Pablo es un embajador en cadenas. Estaba atado a este soldado romano, probablemente de ahí derivó todas estas ilustraciones, pero somos embajadores de Cristo. Si estás tomando nota, ya no me represento a mí mismo, represento al Señor. Para que también vosotros sepan mis asuntos, y lo que hago todos lo hará saber Tíquico. Si alguien está embarazada, ahorita pues aquí hay unos nombres, probablemente te funcione Tíquico. Le dices Tiki. Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros. ¿Y qué dice el texto? Y consuele sus corazones. Pablo tenía buenos amigos. Y yo creo que la amistad se da muchas veces dentro del cuerpo de Cristo cuando tenemos el foco al Señor y preocuparnos. Y muchas veces vivimos en amargura. Es que nadie me saluda, nadie pregunta por mí. Cambia el nadie a yo voy a orar por las personas, yo voy a saludar, yo voy a preguntar cómo están las personas. Pablo termina así: pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Nosotros somos hermanos? Sí. ¿Nos incluye a nosotros? Sí. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y juntos decimos amén. Una mejor traducción, digamos, porque pareciera que solo habría gracia para los que aman al Señor, pero se podría traducir: aquellos que aman a Dios experimentarán su gracia. Qué buena manera de cerrar. Después de aprender la batalla que tenemos, necesitamos experimentar la gracia de Dios. Nosotros que le amamos, y le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que vamos a terminar orando. Puedes guardar tus notas y agradecer a Dios por esta serie. Pasaron un poquito más de 4 meses y caminamos verso a verso en Efesios. ¿No le das gloria a Dios que podemos terminar? Así que de una manera personal, si quieres, inclina tu rostro. Si quieres, cierra tus ojos y agradécele al Señor. Hayas estado en toda la serie o hoy sea tu primer domingo, pero ven al Señor diciendo: yo necesito de ti. Yo creo en ti, Señor, creo en tu sacrificio. Abrazo las verdades eternas que están aquí presentadas frente a mí. No veo muchas cosas todavía en mi vida, pero creo que el que empezó la obra en mí la va a terminar. Y todos aquellos que estén pasando por una circunstancia tan difícil y tienen tantas ideas de este mundo, recuerden: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, aquí estamos, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por enseñarnos tanto en tu palabra. Qué privilegio, Señor, estudiar tu palabra cada domingo, cada miércoles. No hay nada más hermoso, Señor, que tu palabra. Porque es tu mensaje de amor a la humanidad, de que nos amas y que no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso perdónanos cuando nos distraemos o ignoramos o subestimamos esta realidad. Hay una batalla espiritual. Permítenos enfocarnos en tu palabra, enfocarnos en el evangelio, vestirnos con la armadura, Señor, seguirte. Tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, y un día, un glorioso día, tú vas a regresar. Pero hasta ese día, Señor, hoy nos has provisto de esta armadura. Nos has provisto de todo lo que necesitamos. Nos has provisto de tu Santo Espíritu. Tú vas con nosotros para cumplir la misión que nos has puesto a tu iglesia.
Nos has dado poder, un poder interior que es tu Santo Espíritu en nosotros para vivir una vida que te agrade. Por eso te agradecemos como Simeamos Azabás. Gracias, Señor, por tan rica provisión. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida, nuestras familias, tu iglesia. Ayúdanos a que nada destruya el testimonio de tu iglesia en el mundo, Señor. Que otros puedan ver armonía, incluso transformación en matrimonios, en familias, Señor, en relaciones de hijos y padres. Dios, hazlo real, Señor, para que entonces puedan ver armonía y pureza y unidad en tu gracia, Señor, por tu gracia en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por cada una de las familias, cada una de las personas que están aquí. Yo les bendigo en tu nombre, Señor, y te doy gracias por sus vidas, sabiendo que ellos también son poemas de tu gracia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, solo a ti. En el nombre de Jesús oramos, juntos decimos.